Uno de los temas que se vienen hablando en los últimos años es sobre la IA. ¿Ha escuchado? La IA, la inteligencia artificial. Las empresas la utilizan, los estudiantes la utilizan y ahora se está hablando mucho de los límites éticos que debe contener el uso de la inteligencia artificial. Pero la verdad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos. Y bueno, como ya todos saben, la inteligencia artificial es un sistema que ejecuta operaciones similares, comparables a las que realiza la mente humana. Entonces tú dices, hazme este trabajo y te hace tu trabajo, tu tarea. Hazme y te hace todo la inteligencia artificial. Todo está haciendo la inteligencia artificial. Hasta dibujos, hazme este dibujo y te hace los dibujos, todo te hace la inteligencia artificial. Y es que, amados hermanos, quiero hacer un énfasis en que Dios creó al hombre con inteligencia. La inteligencia es parte de la imagen de Dios. El ser humano es inteligente. Y esta inteligencia tiene que ver muchas veces con la astucia. El ser humano es calculador, sagaz, astuto. Y esto ha servido para que la humanidad se desarrolle, ¿no? Porque la humanidad se ha desarrollado en todos estos siglos. Pero al mismo tiempo ha complicado la existencia del ser humano. ¿Sí o no? Vemos progreso. Vemos ahora cohetes que se dan la vuelta, Jeff Bezos está planificando las vueltas porque ya vienen los viajes a la luna. Entonces, ¿dónde te vas en tus vacaciones? Me voy a la luna. Voy y vengo nomás, ya nos vemos. Todo se está programando para ello, hay progreso. Pero al mismo tiempo que vemos progreso, ¿qué vemos? Más problemas ambientales, más enfermedades, pobreza. Sigue habiendo pobreza, gente que muere de hambre. En pleno siglo XXI, gente que muere de hambre. Vemos más guerras, en este siglo estamos viendo muchas guerras. Vemos más muertes. Hermanos, creo que... Vale. Vemos más muertes. Vemos violencia, destrucción, problemas y problemas. Pero si el hombre es inteligente, hay tanto progreso, hay tanta prosperidad, ¿por qué todavía hay todo esto? Muerte, guerras, hambres, dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Todo esto generado por la mente humana. Bueno, hoy no quiero hablarte de la inteligencia humana, de la inteligencia progresiva, pero también destructiva. No te quiero hablar de ello hoy. Hoy yo quiero hablarte de la sabiduría divina. ¿Por qué quiero hablarte de la sabiduría divina? Porque este tema lo aborda Santiago. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia o sabiduría humana? Bueno, en la Biblia hay un libro que habla mucho de la sabiduría y es el libro de Proverbios, el libro de Proverbios, los jóvenes lo saben. El libro de los Proverbios han estudiado los jóvenes el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, miren lo que dice la Biblia. Es la personificación de la sabiduría. Para muchos es Jesús la personificación de la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios en el libro del Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo del 12 al 14. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y de la simple lectura nos damos cuenta que la sabiduría de Dios se enfoca ¿en qué? Se enfoca en Dios mismo. La sabiduría nos hace ver con claridad cada situación de la vida. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Ahí vemos la inteligencia, el conocimiento, pero todo ello se centra en el temor reverencial al Señor. El centro de la sabiduría es Dios. La verdadera sabiduría celestial se centra en Dios, mientras que la sabiduría humana, la inteligencia humana, ¿en quién se centra?
en el hombre. En el hombre, por eso hay que progreso y destrucción, porque se centra en el hombre. La verdadera sabiduría pone a Dios en primer lugar, lo pone en el centro de sus decisiones. Por eso que la sabiduría divina nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso también que Proverbios dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría divina pone en el centro a Dios. Por eso que debemos adquirir sabiduría. Proverbios también diría, en Proverbios capítulo 3, versículo 13, 14, 16 al 18, dice así: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que le echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Mire qué bendición desde la sabiduría. Qué bendición desde la sabiduría. Y esto es lo que sabía Santiago. Santiago sabía que la sabiduría es una bendición al mismo tiempo que una necesidad. Es vital, amados hermanos, caminar en sabiduría, crecer en sabiduría. Porque la sabiduría nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. Por eso que Santiago aborda el tema de la sabiduría. Lo entendía ello y quería que el pueblo de Dios también camine en sabiduría. ¿Qué nos enseña Santiago? Permíteme en esta noche compartirte 3 verdades que nos enseña Santiago. Y voy a comenzar con la exhortación. Santiago nos hace una exhortación y nos llama a pedir a Dios sabiduría. El versículo 5 comienza así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago nos anima a pedir sabiduría. La palabra sabiduría en el idioma original, en el griego, es Sofía. Sofía. Buen nombre también, miren, para que sepan quién poner a sus próximas hijas. Sofía. Próximas, porque ya están. Sofía. No es mero conocimiento. Esta palabra sabiduría, Sofía, se trata de una cualidad que nos ayuda y capacita para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando uno adquiere sabiduría, entonces tiene la capacidad para entender la voluntad de Dios para mi vida. Esa cualidad me ayuda entonces a discernir lo bueno y lo malo. Me ayuda entonces a tomar buenas decisiones porque voy comprendiendo la voluntad de Dios para mi vida. Santiago nos está diciendo que tenemos que pedir sabiduría. Pero mire cómo comienza. Él comienza diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué está diciendo? Está diciendo que habrá momentos en nuestra vida en que no tendremos sabiduría. Va a haber momentos en que no tenemos sabiduría. En otras palabras, va a haber momentos en que no vamos a entender la voluntad de Dios. Entonces Santiago dice, en ese momento, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no está comprendiendo bien la voluntad de Dios, es falta de sabiduría, entonces Santiago dice, pídele a Dios. Pero una gran realidad es que hay momentos en que estamos faltos de sabiduría, tú y yo. Sobre todo, ¿en qué circunstancia? ¿En qué circunstancia? Exacto. Santiago ya previamente nos había hablado de las pruebas. ¿Os acordáis? Que nos dice que tenemos que soportar la prueba. Y que tenemos que entender que las pruebas nos ayudan a adquirir paciencia. Y la paciencia nos ayuda a ser más maduros, completos, perfectos, maduros. Entonces,
Cuando pasamos por circunstancias difíciles, muchas veces nos falta sabiduría. Nos falta sabiduría. Y en esos momentos que nos sentimos faltos de sabiduría, Santiago dice, escúchame iglesia, dice Santiago, escúchame. En esos momentos que hay falta de sabiduría, tenemos que pedirlo. Una gran verdad que nos dice Santiago, hay que pedirle a Dios sabiduría. Pídale a Dios. En el idioma original, en el griego, dice que la idea es persistir en pedir. Persistir en pedir. Hay que pedirle a Dios sabiduría persistentemente, insistentemente, con constancia, en otras palabras, constantemente. Amén. Amén. Y si hay algo que no pedimos, ¿qué es lo que menos que pedimos? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha pedido sabiduría? A veces lo que menos pedimos es sabiduría. Porque queremos tomar nuestras propias decisiones. Queremos gobernar nuestra propia vida. Y muchas veces lo que menos pedimos es sabiduría. Mire, el Señor Jesús dijo en Mateo 6, 31 y 32. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 6, 31 y 32. Y si no está, vamos a las Biblias, por favor. ¿Es el archivo, Nicole? ¿El archivo es que se añadió? Mateo 6, 31 y 32. Abran las Biblias, por favor, porque de pronto vamos a buscar varios pasajes. ¿Sí lo tienen? Mateo 6, versículo 31 y 32. Dice el Señor, miren lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué está diciendo? Que no debemos, ¿qué? Afanarnos. No andes afanado por lo que comerás, beberás, vestirás. Y Él dice en el versículo 33, sigamos en la Biblia, versículo 6:33 dice, mas buscad, ¿qué tenemos que buscar? Primeramente, ¿qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Ahora pregunto, ¿qué pedimos más nosotros? ¿Qué pedimos más nosotros? Nosotros pedimos más la añadidura. Estamos más afanados de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué voy a trabajar, del dinero. Y estoy más afanado y más pido la añadidura en vez de pedir sabiduría para buscar el reino de Dios. En vez de pedir sabiduría para aplicar la justicia del reino de Dios. Estoy más preocupado por la añadidura. Hemos invertido la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Hemos invertido. Amados, amada iglesia, necesitamos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría para comprender lo que estoy viviendo. Para guiar al liderazgo, para guiar a la iglesia. Para tomar decisiones. Para preparar el mensaje necesito sabiduría y para predicarlo también. Para mi matrimonio, para mi familia, necesito sabiduría. Vosotros también. Amén. Necesitamos sabiduría, amados hermanos. Queridos hermanos, ya no te concentres en la añadidura. Solo pides trabajo, dinero, casa.
Dios sabe que tienes necesidad de ello, Dios sabe. Pero pide sabiduría para andar en la voluntad de Dios, para andar en la voluntad del reino de Dios, para comprender la voluntad de Dios en tu vida. Pides sabiduría. Santiago nos está animando a pedir sabiduría. ¿Y sabe qué nos dice Santiago? La segunda verdad es que Dios nos la dará con abundancia, en abundancia Dios nos lo dará. Porque el texto dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Amados hermanos, nuestro Dios no es un Dios mezquino, nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios se complace en dar sabiduría. De ahí que debemos pedir sabiduría. Querido joven, pide sabiduría. Querido padre, pide sabiduría. Querida esposa, querida mujer, pide sabiduría. Debemos pedir sabiduría. Dios la da en abundancia. Dios la da en abundancia. Lo segundo que tenemos que aprender y que nos dice Santiago es cómo debemos pedir la sabiduría. ¿Cómo debemos pedirlo? Santiago nos dice, versículo 6, de 6 a 8, dice, pero pida con fe, ¿qué dice? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pregunto, ¿cómo debemos pedir la sabiduría? Con fe. Recibimos sabiduría de parte de Dios cuando pedimos con fe. Con fe. Para recibir sabiduría debemos pedir con fe, amados hermanos. Tenemos que pedir con fe. Santiago dice, pida con fe, no dudando nada. Entonces, el problema de recibir sabiduría, ¿dónde está? En nosotros, no está en Dios. Está en nosotros. Dios está dispuesto a darte sabiduría. ¿Cuál es el problema? El problema es que no confiamos. No confiamos. Y es que, amados hermanos, escuchadme bien. La incredulidad está incrustada en nuestro corazón. Ahí hay incredulidad en nuestro corazón. Hay incredulidad, por eso es que no pedimos con fe. Dudamos. Y si dudamos, no recibimos. La incredulidad está incrustada en nuestro corazón. Una vez escuché una historia, un pastor contaba y me llamó la atención esta historia. Dice que ocurrió, no la he podido constatar en noticias ni nada, pero escuché esta historia que él contaba. Él decía que una vez una iglesia tenía un bar de copas al lado de su iglesia. Así que el pastor llamó a hacer ayuno y oración. Y todos comenzaron a orar para que ese bar se cierre. Y un hermano dijo que le caiga un rayo, todavía se emociona y que se cierre ese bar de copas. Y comienza a orar la iglesia para que ese bar de copas se cierre. Una vez pasó una tormenta y cae un rayo y cae sobre el bar. Destruye, se incendia ese bar. Se cierra el bar. Ya no estaba el bar junto a la iglesia. El dueño del bar demandó a la iglesia. Y lo demanda por orar para que destruyan su bar. La iglesia responde la demanda y va a juicio. Y le dice, no, ¿cómo? No, no tenemos la culpa. Y el juez dice lo siguiente, no puedo creer lo que estoy escuchando. La iglesia que dice creer en Dios, dice que Dios no respondió su oración. Y este hombre que no cree en Dios, dice que Dios sí respondió la oración. ¿A quién le creo?
Pero a veces pasa, esta ilustración, que no sé si esto ocurrió en la vida real, la escuché de un pastor una vez hablando, me quedó grabado y dice, verdad, a veces la iglesia ora y no ora con fe. No oramos con fe. Y me hizo recordar lo que le pasó a esta mujer que se llamaba Rode. ¿Se acuerdan Rode? La iglesia estaba orando por Pedro, ¿se acuerdan en Hechos? Le dice orar, Señor, saca a Pedro de la cárcel, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y comenzaron a orar. Y dice la Biblia que vino un ángel en respuesta a Dios de oración y sacó a Pedro de la cárcel. Así que Pedro va a la casa, toca la puerta y sale Rode a recibirle. Y dice, no puede ser Pedro, es un espíritu. Y cierra la puerta y se corre, es un espíritu. ¿Quién está? No, es un espíritu de Pedro. Y entonces sí, es un espíritu de Pedro, pero era Pedro. ¿Qué había pasado? Que oraban y pedían, pero no confiaban. A veces así nos pasa a nosotros, amados hermanos. Oramos, pedimos, pero a veces no confiamos. Pedro vio a Jesús caminando por las aguas y le dijo a Jesús, si eres Jesús, haz que yo también camine. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro, así como era impulsión, se salta y comienza a caminar sobre el mar. Pero la Biblia cuenta que cuando ven el viento duda. ¿Y qué pasó? Comienza a hundirse, se hundió. Así es, amados hermanos, cuando dudamos nos hundimos. Y a veces estamos orando, pero no confiamos. Y nos hundimos en confianza, en nuestra falta de fe. Porque está incrustada en nuestro corazón la incredulidad. La incredulidad. Y Santiago le dice a la iglesia, tienes que orar con fe para que recibas sabiduría. Como diría Hebreo, Dios es galardonador, recompensador de aquellos que van con fe. Cuando oramos, tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe. Pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar. ¿Sabéis por qué no confiamos? ¿Sabéis por qué no confiamos? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas y después te explico. Supongamos que yo conozco una persona, alguien, un miembro de la iglesia o un hermano viene y veo que es un buen hombre, un hombre que es una buena persona, un buen creyente, alguien que ama a Dios, alguien que conoce la palabra de Dios y se convierte en mi amigo. Pregunto, ¿confiarías tú en esa persona? Porque tú ves que es una buena persona y confiarías, tendrías cierto grado de confianza. Ahora te pregunto, ¿de qué depende la confianza? De que lo conozcas, muy bien, de lo que lo conozcas. Entonces muchas veces no confiamos en Dios porque no estamos creciendo en nuestro conocimiento de Él. Pero cuando conocemos más a Dios, cuando buscamos más a Dios, entonces confiamos más en Él. Dependemos más de Él. Así es, mi amado hermano. ¿Quieres crecer en tu confianza en Dios? Tienes que buscarle, tienes que experimentarle. Pero muchas veces, amados hermanos, amigos, nos volvemos solamente oidores. Oidores dominicales. No le buscamos, no le experimentamos. Entonces, lo que ocurre es normal. No confiaremos en Él. Entonces, ¿qué dice Santiago? Que cuando no confiamos en Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos? Como la onda del mar, que es dominada por el viento. Va por aquí, va por allá. Va por aquí, va por allá. Amados hermanos, no debemos dudar. Y para ello debemos fortalecer nuestra relación con Dios. Si pedimos confiando con fe, entonces Dios te va a dar sabiduría. Vas a poder comprender la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Vas a caminar en la voluntad de Dios. Pero debes pedir con fe. Amén. Debes pedir con fe. Eso nos dice Santiago. Nos da la exhortación que debemos pedir con sabiduría. Nos dice cómo debemos pedir. Pero tercero,
Santiago nos habla del propósito de la sabiduría. Ya hemos dicho que el propósito general de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es? Claro. Eso significa conocer la voluntad de Dios. No lo olvide. Sofía, recuerden, Sofía, que significa sabiduría, tiene como finalidad capacitarnos para conocer la voluntad de Dios. Entonces, el propósito general de la sabiduría es entender, comprender la voluntad de Dios. Pero es interesante lo que dice el versículo 5. Permíteme, antes de ir al versículo 9, retroceder por un momento al versículo 5 para entender uno de los propósitos de la sabiduría. Dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Notan cómo comienza el versículo? El conector. ¿Lo notan? Y, muy bien, y está conectando con lo que ha dicho en el versículo anterior. ¿Y qué dijo en el versículo anterior? ¿Se acuerdan? Lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a pasar? Por pruebas, por problemas. Entonces Santiago dice, cuando estés pasando por esas pruebas, recuerda que las pruebas producen paciencia. Y esa paciencia te va a ayudar a ser maduro, completo, sin que os falte nada, dice Santiago. Sin que os falte nada. Y si algo le falta de sabiduría, entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Santiago es que la sabiduría nos va a ayudar ¿a qué? A entender y a afrontar los problemas que pasamos. Ya lo hemos dicho la semana pasada. Los creyentes no estamos exentos de problemas. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por pruebas, amados hermanos. Situaciones difíciles. Pero necesitamos de la sabiduría que nos dice Santiago para entender y afrontar los problemas que pasamos. Sin la sabiduría de Dios no vamos a entender el propósito de los problemas. No vamos a entender la voluntad de Dios. Necesitamos de la sabiduría divina. Por eso que dice Santiago que tenemos que pedirlo y tenemos que pedirlo con fe, no dudando. Y Dios nos va a dar sabiduría para entender y afrontar los problemas que pasamos, para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Tenemos que orar por sabiduría y vamos a comprender, vamos a entender. Ahora, amados hermanos, escuchadme. No es fácil entender la voluntad de Dios para nuestra vida. No es fácil. Y mucho más cuando pasamos por problemas, no es fácil. Por eso que tenemos que pedir sabiduría. Es linda la canción que hemos cantado hoy día, ha sido por primera vez, y la letra de la canción de Por encima del sol que hemos cantado. ¿Se han dado cuenta? Los que llegan un poco tarde quizás no, pero miren, permítanme notar la letra de esta canción, Por encima del sol. La letra dice así. ¿Dónde está? Se la voy a leer. Dice, la letra dice así. Hay una vista real, de ahí se le puede ver, como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. El coro dice, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. O sea, eso es sabiduría. Cuando nuestra vista está por encima del sol, cuando está por debajo del sol, entonces nos miramos y miramos las circunstancias que vivimos. Y decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué yo vivo esto? Ay, 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 ay. Estamos debajo del sol. Pero por encima del sol podemos tener la visión de Dios. Podemos ver más allá de lo que podemos ver en nuestros ojos terrenales. Esto es sabiduría.
En otras palabras, sabiduría es confiar en un Dios soberano que lo gobierna todo. Entonces, cuando entiendo los problemas, cuando entiendo las situaciones que estoy viviendo, porque Dios me da sabiduría, entonces los enfrento adecuadamente. Tomo las decisiones acertadas, porque éstas me están guiando a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Entonces la sabiduría nos ayuda a entender los problemas o situaciones que estamos enfrentando. Es vital la sabiduría. Pero en segundo lugar, la sabiduría nos ayuda para evaluarnos. Para analizar nuestra escala de valores. Santiago dice que tenemos que examinar nuestra escala de valores. Miren lo que dice el versículo 9. Ahora sí vayamos al versículo 9 hasta el 11. Dice así. El hermano que es de humilde condición, dice Santiago, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo Santiago? Está llamando a la iglesia a evaluar su escala de valores, sobre todo en tiempos de problemas. Hay que evaluar nuestra escala de valores. Y Santiago se está refiriendo a los de humilde condición, a los que no tenían recursos, pero también habían ricos dentro de la congregación. Entonces Santiago está diciendo que los problemas serán para las pruebas y los problemas serán para los pobres, pero también los ricos. Ni los ricos ni los pobres están exentos de pasar por problemas. Pero en los tiempos de prueba, en los tiempos de problemas, se evidencia nuestra escala de valores. Se evidencia a qué le damos importancia. El pobre puede pensar que solamente obteniendo riquezas materiales se le acabarán los problemas. Hay gente que piensa así, ¿no? Si tuviera dinero, si tuviera esto. Entonces piensa que los bienes le acabarían los problemas. Pero el rico también. El rico en tiempos de problemas muchas veces lo que hace es confiar más en sus bienes materiales que Dios le da, más que Dios. Antes que confiar en Dios, confía en los bienes. Entonces acumula más riquezas porque quiere más seguridad en vez de poner su seguridad en Dios. Ahora, amados hermanos, note, el problema no está en el pobre, tampoco en el rico. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en los valores que tenemos con respecto a la vida. Ahí radica el problema. Porque muchas veces pensamos que los bienes espirituales son más importantes que los materiales. Y tenemos que entender que los bienes espirituales son más importantes que los materiales. Los bienes espirituales son más importantes que los materiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son eternos. Santiago está diciendo que los bienes materiales son efímeros, se van. Pero los bienes espirituales son los únicos que pueden sobrevivir a los problemas. Son los que son eternos. Por eso es que Santiago pone esta paradoja, la pobreza como ocasión para exaltación del pobre, porque puede confiar en Dios, mientras que la riqueza como una oportunidad de humillarse y confiar en Dios. La Biblia no condena al rico como persona, ni tampoco la riqueza. Lo que sí condena la Biblia es la avaricia, el egoísmo. Pero Santiago está exhortando al rico a regocijarse en su humillación. El rico no debe medir su valor por los bienes que posee, sino porque su vida esté en Cristo. Por eso que Santiago dice, el rico debe gloriarse en su humillación, porque lo único que debe gloriarse es en su riqueza espiritual. En su riqueza espiritual. Pobres y ricos debemos entender que los valores reales están en los espirituales.
Pero a veces vivimos más por lo material, nos desgastamos más, desgastamos nuestra salud, ponemos en peligro nuestra salud en vez de darle valor, a los bienes espirituales. Y Santiago nos hace recordar que los bienes materiales son transitorios. Como él dice, pasan como la flor de la hierba. No permanecen para siempre. Lo único que permanecen son las riquezas espirituales. La sabiduría nos ayuda a dar el valor a las riquezas espirituales. Nos evaluamos y comenzamos a pensar, ¿a qué le estoy dando valor en mi vida? Me estoy desgastando solamente por los bienes materiales y no estoy haciendo nada para el reino de Dios. Entonces, la persona sabia evalúa eso. Evalúa qué le está dando más prioridad en su vida. ¿A las cosas espirituales o a las riquezas materiales? Y Santiago nos hace recordar que lo imperecedero, lo eterno, son los bienes espirituales. Amén. A ello debemos darle más valor. A ello debemos darle más valor. Entonces la sabiduría que nos da Dios nos ayuda a evaluarnos. Y hay momentos que tenemos que ubicarnos y decir, no, momento, voy a parar. No estoy dando el valor necesario a las cosas espirituales del Señor. Antes que orar, prefiero ver una serie. Antes que estudiar su palabra, prefiero irme a pasear. Entonces, cuando uno le pide sabiduría a Dios, uno comienza a darse cuenta, tengo que corregir esto en mi vida. Tengo que corregir esto en mi vida. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Entonces, uno, vamos a poder enfrentar los problemas de la vida. Dos, nos vamos a poder evaluar y vamos a ver cómo estamos actuando, qué escala de valor tenemos. Y tercero, la sabiduría nos ayuda para poner la mirada en lo celestial. Dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes qué me acordaba cuando leía este pasaje? Me acordaba que cuando estudiaba y sacaba buenas notas en el colegio, yo llevaba contento con mis buenas notas al colegio. Entonces mis padres me prometían, mi madre me decía, hijo, te voy a hacer tu plato preferido. En ese tiempo, cuando era niño, mi plato preferido era el arroz con pollo con papa huancaína. Entonces, ese era mi plato preferido en ese tiempo. Ahora ya cambié, después fui cambiando. Entonces, en ese tiempo de pequeño, el arroz con pollo era mi plato preferido, la papa huancaína. Entonces, y ya después disfrutaba de mi arroz con pollo. Entonces, en ese tiempo no había mucho dinero en la casa, ¿no? Entonces, pero como yo sacaba buenas notas, me ponían la pierna de pollo. Comía mi arroz con pollo. Entonces a mis hermanos le daban más chiquita la... Yo había sacado buenas notas, entonces valía mi esfuerzo porque sabía que había una recompensa por sacar buenas notas. Mi arroz con pollo con mi papa, la huancaína. También me gusta la causa, hermana, por si acaso. Arroz con pollo con papa huancaína. Entonces me esforzaba, sacaba buenas notas y valía el esfuerzo porque luego recibía una recompensa. Pero es interesante lo que dice Santiago. Dice, el que soporta la tentación, el que aguanta, el que lucha en medio de los problemas y sale aprobado, dice que va a recibir también un premio, la corona de vida. Y miren, interesante porque dice dos cosas Santiago. En primer lugar dice, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, hay dicha, hay alegría. Seremos felicitados si obtenemos la victoria. Mi amado hermano, cuando pases por problemas y tú has pedido sabiduría y has actuado con sabiduría, feliz eres también. Eres feliz, gozoso, dichoso. Porque en medio de los problemas avanzas. ¿Y qué más dice? Que tendremos una corona de vida. Esta corona de vida no se refiere a la vida eterna que ya hemos recibido.
porque todo aquel que recibe a Cristo ya tiene la vida eterna, pero sí se refiere a una vida abundante de bendición que experimentaremos aquí y que también experimentaremos en el futuro cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, dichoso, feliz, vas a disfrutar de la vida. La sabiduría nos ayuda a poner la mirada en lo celestial. Pero miren qué contraposición, ¿no? Porque lo primero que nos dice es que vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones. Pero en medio de la prueba, cuando tenemos sabiduría, bienaventurados, gozosos, vida abundante, vida de bendición. Entonces, amados hermanos, la sabiduría nos ayuda a poner la mirada en lo celestial. La sabiduría nos ayuda a poner la mirada en lo que viene de Dios, en la bendición de Dios, en la corona de vida y sobre todo en el futuro que tenemos en el reino celestial. Tu mirada va más allá. Tu mirada va más allá porque la pones en el reino de Dios. Está más allá. Tú no miras no solamente lo debajo del sol, tú miras por encima del sol. Eso te ayuda la sabiduría, a poner la mirada en las cosas de Dios. Ya hemos dicho lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso tenemos que buscar, pedir sabiduría para pensar en el reino de Dios, para mirar el reino de Dios. Pero a veces andamos concentrados más en lo terrenal, en las añadiduras, en lo terrenal. Y no, mi amado hermano, pidamos sabiduría para mirar más allá, para mirar por encima del sol, para mirar el reino de Dios, para ser más justos. Pero ¿sabes qué? Qué interesante también lo que dice Santiago al final del versículo 12. No sé si lo puedes volver a poner. Dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le... La sabiduría va ligada ¿a qué? Al amor. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Claro, si yo amo a Dios, Dios me ama, yo le amo. Entonces pido sabiduría porque sé que Dios me ama, que Dios quiere formarme. Confío en Dios. Me esfuerzo para agradar a Dios y Dios va a bendecir a los que le aman. Nuestro amor a Dios nos ayuda a avanzar, nos ayuda a pedir sabiduría y nos ayuda a avanzar en los tiempos difíciles. En otras palabras, el amor a Dios debe ser nuestra mayor motivación. Nuestra mayor motivación. Avanzar, buscar sabiduría, pedir sabiduría. Mi amado hermano, es mi oración que crezcamos en sabiduría, que tú y yo crezcamos en sabiduría, que seamos hombres, mujeres sabias, jóvenes sabios, padres sabios, y dejes de estar mirando debajo del sol, enfocado solamente en lo terrenal, en lo que comeré, que viviré, que trabajaré en eso, sino que levantes la mirada y mires lo espiritual. Quiero terminar contándote una historia que muchos la conocen, de un hombre que una vez Dios se le apareció y le dijo a este hombre: pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Este hombre pidió sabiduría y conocimiento. Dijo: Dios, dame sabiduría y conocimiento para que pueda salir y gobernar este pueblo. ¿De quién estoy hablando? De Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, ustedes después lo pueden leer en 2 de Crónicas capítulo 1 o en 1 de Reyes 3. Le dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, te voy a dar sabiduría y conocimiento para gobernar mi pueblo. Pero también te daré riquezas, te daré bienes y gloria. Este hombre pidió sabiduría. Este hombre, antes que viniera el Señor Jesús, este hombre entendía que la sabiduría le iba a ayudar a agradar a Dios. ¿Y sabes qué dice 1 Reyes
capítulo 3, versículo 10, dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera, de allí el título de este tema, sabiduría, petición que deleita a Dios, porque a Dios le agrada que pidamos sabiduría. Mi amado hermano, tenemos que pedir sabiduría. Es lo básico y lo vital en la vida. Pide sabiduría, mi amado hermano. Si algo yo estoy orando de que salgas de aquí en esta noche, es que vayas a casa y pidas sabiduría. Sabiduría para tu vida como esposo, como padre, como esposa, como joven, como señorita. Que pidas sabiduría. Pide sabiduría, mi amado hermano. Santiago seguro que tenía en cuenta lo que dijo el Señor Jesús también en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Con respecto a la oración, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Que todo lo que pedimos se nos va a dar? ¿Eso estaba diciendo el Señor? ¿Eso estaba diciendo? No, lo que el Señor Jesús está diciendo es que vamos a pedir y que Dios nos va a dar. Pero muchas veces no nos va a dar lo que nosotros pedimos, sino nos va a dar lo que nos conviene. ¿Y cómo vamos a entender lo que nos conviene? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Vamos a pedir y Dios nos va a dar, y necesitamos sabiduría para entender que lo que nos está dando el Señor es lo que necesitamos. Vamos a buscar, y quizás no vamos a buscar lo que estamos nosotros queriendo, vamos a hallar lo que Dios quiere darnos. Lo que es de bendición para nuestra vida, lo que está de acuerdo a su voluntad. Vamos a llamar a las puertas y vamos a tocar la puerta y vamos a decir, buscar que nos abran la puerta, tocar la puerta, pero de pronto se abre otra puerta. Pero a veces estamos tan concentrados en la puerta que yo estoy tocando que no tengo sabiduría para entender que Dios me está dando otra puerta. Necesito sabiduría para tocar esta puerta y ver que de pronto Dios me está abriendo otra puerta. Necesito sabiduría para orar y recibir lo que Dios quiere para mi vida. Necesitamos sabiduría. Cierra tus ojos para terminar orando.